Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hablar un poco acerca de las fichas de contenido. La importancia de las fichas de contenidos al momento de hacer investigaciones es porque estas nos permiten ir recogiendo la información de manera más ordenada. Vamos a ver que la clasificación de estas fichas de contenido nos van a permitir encontrar de una manera más eficiente y ordenada la información. Son instrumentos que facilitan al investigador ese proceso de recolectar la información o datos. Sirven para organizar de mejor manera la información y facilita el proceso de análisis en el momento oportuno. Como podemos visualizar acá, este reúne todo lo subrayado, motivando el interés que despiertan las ideas de un libro, una revista, una guía. Debemos aclarar que todo investigador debe llevar un reporte del trabajo que va organizando, de manera que él puede recopilar esa información para luego procesar esa información. ¿Por qué debo utilizar las fichas de contenido? Porque ahorran tiempo al momento de hacer las referencias consultadas en todo trabajo de investigación. Recuerden aquel adagio que dice: el haragán y el mezquino andan dos veces el camino. Esto aquí se resume, porque si nosotros no somos capaces de recoger muy bien la información, podríamos perder tiempo para ir de nuevo a la biblioteca o donde sea que esté esa información para recoger esos datos. Entonces las fichas de contenido nos permiten facilitar ese proceso. También porque en ellas podemos condensar las citas textuales o interpretativas que queremos incorporar, lo que facilita el momento de la redacción y es una forma de trabajar con ciertos niveles de orden. Recuerden que dentro de lo que hemos visto en clase también, para algunos de los estudiantes que hemos compartido el manual APA, hay que hacer citas textuales, citas de paráfrasis, y aquí nos va a facilitar mucho estas fichas de contenido. Tipos de fichas de contenido. Existen tres tipos de fichas. Entre ellas están la ficha de resumen, la ficha de paráfrasis y la ficha de citas textuales. Vamos a borrar esta línea que está por acá. ¿Qué es una ficha de resumen? Estas permiten condensar la información de un libro, de un capítulo o determinadas páginas. Es importante recordar que un resumen posee las ideas principales y secundarias de un texto. Recordemos que un resumen no es sencillamente mis palabras, lo que yo entendí de determinado texto, sino que hay que ir buscando cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias e irlas condensando para que nosotros podamos escribirlas en esa ficha. Generalmente un resumen está condensado de 50 a 150 palabras. La ficha de paráfrasis permite reproducir las palabras del autor interpretadas por el investigador. Permite la comprensión de un texto sin dejar a un lado las palabras del autor. Y siempre es recomendable citar al autor. Aunque yo la esté interpretando, también hay que decir en qué página está, cuál es en qué libro está tomado. Las fichas de citas textuales, como lo refiere el título, reproducen las palabras del autor. En una cita textual se debe escribir entre comillas. Esto es el indicativo de que yo estoy escribiendo a como está en el texto. Es importante anotar la página o páginas de donde se tomó la cita. Si existiera algún error ortográfico que hayamos anotado en la cita textual, debemos dejarlo así. Se puede incluir entre paréntesis la palabra latina sic o sicut, que significa léase así. Vamos a ver estos ejemplos de fichas de contenido. En primer lugar, tenemos la ficha de resumen. La ficha de resumen, imaginémonos que esta es la ficha de
en nuestra hojita. Yo sugiero siempre que nosotros podamos realizar una ficha de resumen, tomar una hoja, una cuartilla, esta es una cuartilla, se le llama cuartilla porque es la cuarta parte de lo que se conoce como el pliego de los periódicos, esta es la cuarta parte. Entonces tomemos una cuartilla y esta cuartilla la vamos a dividir, la vamos a doblar a la mitad, y una vez doblada a la mitad, esto nos puede funcionar como la ficha de resumen. Este es idóneo el tamaño. Ponemos en la parte de arriba ficha de resumen para poder identificar qué es lo que nosotros vamos a hacer. En la parte izquierda vamos a completar los datos del libro, siempre empezando por el apellido. Recuerden que toda cita debe hacerse por el apellido del autor. Villalta, coma, Fátima. Y veamos que la coma, acá está en el círculo, la coma es identifica y separa el apellido del nombre. Posteriormente, el título del libro o del capítulo, y abajo el capítulo 8, yo he tomado la ficha de resumen del capítulo 8 de las páginas 89 a la 109. Y acá esto es la idea principal de ese capítulo. Veamos el siguiente ejemplo. La ficha de paráfrasis. Recuerden que una paráfrasis es lo que yo comprendo de lo que ha dicho el autor. Escribo el título, ficha de paráfrasis y ahora el autor. El apellido del autor, Soskin, coma, separado de su nombre, Patrick. El perfume, historia de un asesino. Y lo he tomado, esta paráfrasis del capítulo 27. Todo esto son palabras mías, pero retomadas de ese capítulo 27. Está sencillo. Y veamos el último caso, que es la ficha de cita textual. Mucho más sencilla aún. Siempre escribimos en la parte superior de la ficha el tipo de ficha que voy a hacer y en la parte izquierda los nombres del autor, pero empezando siempre por los apellidos. Piura López, Julio. Introducción a la metodología de la investigación científica, capítulo 3, tipo de investigación, página 61. Y aquí están las comillas. ¿Vean? La ficha de cita textual siempre va a ser entre comillas. Aquí no funciona que es mayor de 40 palabras, menor de 40 palabras. No, porque yo estoy reproduciendo textualmente como dice el autor. Si no tienen alguna pregunta o si ustedes quieren comentar algo, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y estamos a la orden. Voy a dar cerrar.